Muchas veces, cuando es alguien tan pequeño, que ha escrito tan poca cosa, pues se pasa por alto el mensaje, a la sombra como está de profetas como Isaías, ¿no? O Ezequiel o Daniel incluso, ¿no? Con libros así, es a veces como con los ejecutivos, que no escuchan nada de lo que le dicen los empleados del primer piso. Es un ejecutivo, ¿cómo va a escuchar eso, no? O los oficiales del ejército que no escuchan las propuestas de los reclutas o de los creyentes maduros que no prestan mucha atención de las experiencias que tienen los recién convertidos, ¿no? Este libro es un libro muy especial porque ni siquiera se cita en el Nuevo Testamento. De hecho, estoy casi seguro que muchos de los que estamos aquí nos cuesta ubicarlo. Es decir, ¿dónde está Abdías? ¿No? ¿Dónde está Abdías? Entonces, a pesar de eso, está en las Escrituras. Y el mensaje de este profeta es un mensaje poderoso, es un mensaje vital. Es decir, relevante tanto para nuestro tiempo como para cada momento en los que el hombre vive en sociedad. Entonces, este libro es muy sencillo, contiene una profecía que es un juicio dirigido contra el pueblo de Edom. Son los que habitaban en lo que hoy conocemos como Jordania. Esaú, el hermano de Jacob, que fue el padre de Israel, fue el fundador, el padre, el ancestro de los edomitas. Es decir, que los edomitas y los israelitas eran primos. Primos hermanos. ¿Quién tiene primos hermanos? ¿Quién tiene primos hermanos? Casi todos saben lo que es eso. Vamos a ver ahora, avanzando, vamos a ver la acusación. En el versículo 3 de este libro leemos que son un pueblo engañado, un pueblo seducido por su propia soberbia, por su orgullo. Un orgullo que estaba firmemente enraizado, y son varias las cosas que sostenían ese orgullo. Nosotros no somos orgullosos, ¿verdad? Nosotros nunca hemos dicho, yo ya estoy de vuelta de eso, ¿verdad? Y realmente que lo sabemos más o menos todo ya, ¿no? Vamos a ir allá. Lo primero, si veis el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y no era para menos, ellos estaban orgullosos de su seguridad, ¿vale? Toda la nación estaba construida en ciudades que esta gente asentaba en los montes, pero no como aquí Frigiliana, que está subidita, sino que ellos se buscaban realmente peñas de acceso bastante difícil. La ciudad principal se llamaba Sela, y esa ciudad la conocemos casi todos hoy en día. ¿Quién ha escuchado alguna vez de Petra? La ciudad de Petra. Quizás alguno incluso haya estado por ahí y la haya visitado. Esa ciudad, lo dicho se ve hoy en día, estaba como si fueran águilas, anidados en las rocas. Para llegar allí había que pasar por un cañón que tenía cantidad de curvas y muy estrecho. A mí eso me hizo pensar en cuando yo estuve viviendo en Suiza. Los suizos son un pueblo muy especial, ¿vale? ¿Hay un suizo por aquí? No, vale. Entonces, son un pueblo muy especial. Yo no sé si sabéis que Suiza, militarmente hablando, es un erizo. Es un país al que tú no le puedes meter mano de ninguna manera. Y entonces, una de las cosas, bueno, ellos tienen montañas huecas y de repente se abre allá arriba y salen aviones de la montaña. Tienen calles falsas, por aquí van los coches, allí hay una calle que no usa nadie y son aeropuertos. Y tienen estos caminos que van subiendo así a los montes, ¿vale? Y luego en esos caminos, en esas carreteras, tú ves unas placas de metal en el suelo y piensas, será, yo qué sé, un desagüe, un desagüe. Esos son unas columnas de acero que suben hasta esta altura, y si hay un ejército enemigo por allí, lo cierran por detrás, lo cierran por delante y se ponen a disparar sobre ellos como si fueran patos de feria. Es decir, es muy complicado militarmente poder entrar en ese país.
Y ahí estamos hablando de Petra, y ahí una docena de hombres bien apostados podrían hacer retroceder a todo un ejército. Aquel lugar era uno de los más seguros del mundo. Incluso si lograban pasar ese cañón mortal, iban a encontrarse casas anidando en las rocas y de allí les lloverían piedras, flechas, de todo. Entonces ellos dicen, estamos seguros. A mí, ¿qué me va a pasar? ¿Tiene alguno de vosotros a veces el sentimiento de, yo estoy bien, ¿vale? Vamos a seguir. Otro motivo eran el orgullo de sus alianzas. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Es decir, ellos tenían una serie de alianzas que los hacían sentirse seguros y además estaban orgullosos de su bienestar, de su sabiduría. Versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice el Señor, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Ellos decían, oye, nosotros sabemos lo que es necesario saber, tenemos gente sabia. El caso es que al estar en esas rutas comerciales, ellos se topaban con gente de todas partes, ellos tenían acceso a libros, a sabiduría de todas partes, tenían sus bibliotecas, y entonces ellos sabían que tenían un nivel de sabiduría bastante alto, lo sabían. Entonces, seguridad, bienestar, alianzas, sabiduría. A mí me parecen gente súper moderna, porque la gente de hoy en día dice, mira, háblale de Dios a los pobres miserables. ¿Yo para qué necesito a Dios? ¿Yo para qué lo necesito? Si yo estoy bien, yo estoy bien, la familia me va bien, el trabajo me va bien, la salud me va bien, ¿yo para qué necesito a Dios? Yo estoy bien. Y muchas veces es así, ¿no? Y estos edomitas eran un pueblo fuerte, rico, listo, con muchos amigos poderosos, y ellos se veían así. Pero claro, uno se puede ver de una manera y Dios puede ver las cosas de otra manera. Una cosa es lo que tú piensas de ti mismo y otra muy diferente es lo que piensa Dios de nosotros. Bueno, no hace falta ni preguntarle a Dios. Una cosa es lo que tú piensas de ti mismo y otra cosa es lo que piensa el que está al lado de ti mismo, ¿no? Es decir, ya ahí hay grandes diferencias, ¿no? Entonces, aquí los profetas son hombres y a veces mujeres que simplemente abren el futuro y permiten ver qué es lo que va a venir, basándose en lo que esta gente cree de sí misma. Y entonces ellos muestran una realidad indiscutible, la realidad como Dios la ve y cómo Dios la juzga. A mí me resulta por lo menos curioso que haya una iglesia en el Nuevo Testamento que parece una fotocopia de los edomitas. ¿Quién piensa? ¿Quién me dice qué iglesia del Nuevo Testamento se parece muchísimo a cómo los edomitas pensaban de sí mismos? ¿Se os viene algo a la cabeza? Yo hasta que estudié este profeta para este mensaje no me había dado cuenta de eso, ¿vale? ¿Qué iglesia es parecida a los edomitas? A ver, os voy a dar un par de pistas. Apocalipsis. La Odisea. Muy bien. Ellos pensaban de sí mismos que eran ricos, que no tenían necesidad de nada, porque tenían oro en sus bancos metidos, vestían sus trimitarias, que eran una ropa muy especial, cuidaban sus ojos con colirio. Sin embargo, Dios les dice, ¿no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo? Es decir, el autoanálisis que hacían de su propio estado era evidentemente equívoco. Y muchas veces, bueno, el que más se equivoca al analizarnos a nosotros mismos, ¿vosotros quién creéis que es? Nosotros mismos. Hay una obra de C.S. Lewis, precisamente hoy llegué a la iglesia y me encontré que estaba allí sentadita durante el ensayo Kelsey, la esposa de Gonzalo, y estaba leyendo un libro, justo el libro que yo tengo aquí para citar, de C.S. Lewis, Mero Cristianismo.
mero cristianismo, ¿no? Y él escribe estas frases. Dice, hoy llegamos a esa parte de la moral cristiana que difiere mucho más rotundamente de todas las demás. Hay un vicio del que ningún hombre del mundo está libre, que todos los hombres detestan cuando lo ven en los demás y del que apenas nadie, salvo los cristianos, imagina ser culpable. He oído a muchos admitir que tienen mal carácter o que no pueden abstenerse de las mujeres o de la bebida o incluso que son cobardes. No creo haber oído a nadie que no fuera cristiano acusarse de este otro vicio y al mismo tiempo pocas veces he conocido a alguien que no fuera cristiano que demostrase la más mínima compasión con este vicio en otras personas. No hay defecto que haga a un hombre más impopular y ninguno del que seamos más inconscientes en nosotros mismos. Y cuanto más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgusta en los demás. El vicio al que me refiero es el orgullo o la vanidad. Y la virtud que se le opone es, en la moral cristiana, la humildad. El orgullo es, en otras palabras, la más sencilla demostración de la creencia de que en el fondo no necesitamos a Dios. Yo hago lo que quiero, yo soy autónomo, etc. Los orgullosos no necesitan fe. Piensan que eso es algo para los débiles. Ellos son su propia ley, ellos saben lo que es bueno, ellos saben lo que es malo, lo que cuela, lo que no cuela. Si eso no se parece a Edom, yo no sé qué se va a parecer más. Y hermanos, ese orgullo destruye toda una sociedad. Si la palabra de Dios no vale, si la mayoría decide lo que es bueno y lo que no es bueno, entonces estamos vendidos. ¿Vosotros creéis que esto se corresponde con nuestra sociedad? Yo sé lo que quiero, perdonadme, yo estoy seguro, yo tengo un buen seguro, yo sé que cuando me ponga viejo ya tengo mi renta, mi tal, y la sabiduría, no, yo estoy tranquilo, perdonadme, pero es que estoy llegando al final del día. Con tanta alabanza y adoración. Ahora, avanzamos. En los versículos 10 al 14 vemos las pruebas de que ellos son como son. Y estas pruebas son cañeras porque cuando nosotros vemos lo que Dios pone sobre la mesa, diciendo, vosotros sois así, podemos descubrirnos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos pone muy, muy cerca de Edom. Yo no sé si sois conscientes de que hasta que llegó la nueva ley de violencia de género, valía el principio de que tú no puedes acusar a nadie si no hay pruebas que lo imputen, ¿verdad? La presunción de inocencia ha sido un principio justo. Es decir, tú no puedes acusar a nadie mientras no haya pruebas que lo acusen, ¿verdad? Pero cuando llegó lo de violencia de género, una mujer puede acusar a un hombre y aunque no haya pruebas, lo meten en el calabozo. Ahora, como Dios cree en la presunción de inocencia, es necesario que Él, por medio de su profeta, aporte alguna prueba de lo que está anunciando, que esa acusación es cierta. Y eso tiene que ver con un ataque que Israel había sufrido poco antes de que Abdías hablara. Así que las evidencias presentadas, las pruebas ante el jurado son 4. Primero, no cubrieron las necesidades, que es lo que estoy hablando, las necesidades prácticas, sigue adelante, las necesidades sociales, emocionales, ni económicas de los necesitados. Es decir, Edom, que eran primos hermanos de Israel y de Judá, no los ayudaron cuando fueron atacados. Es más, se pusieron de parte de aquellos que los capturaron. Lo segundo, en cuanto a social, ellos se recrearon en la calamidad y en la destrucción que cayó sobre Israel, sobre Judá. Y es más, también se alegraron a pesar de la angustia que vieron en la cara de los judíos.
y en el día de su infortunio se aprovecharon de ellos y les robaron, echaron manos de sus bienes. Es decir, no solamente en la práctica no los ayudaron, cuando vieron sus necesidades sociales pasaron de ellos, cuando vieron sus necesidades emocionales cerraron la puerta y cuando vieron sus necesidades económicas se aprovecharon. El otro día estaban otra vez subrayando en la televisión y en los periódicos que durante la crisis en España, creo que empezamos con 80 multimillonarios en España. Había unos 80. Después de la crisis, ahora hay unos 320 multimillonarios. ¿Cómo suena eso? Suena raro, ¿verdad? Suena raro, ¿verdad? Entonces, son palabras duras y fuertes y recuerdan más de un mensaje, ¿no? Realmente las expectativas de Dios es que nosotros nos involucremos en la vida de la gente que evidentemente lo está pasando mal. ¿Qué es, por lo tanto, lo que el orgullo generó en aquellos edomitas? El orgullo generó un desinterés por la suerte de sus hermanos, egoísmo, pasotismo. Lo más importante para ellos era que a ellos les fuese bien. Y yo no estoy hablando de cosas extrañas, estoy hablando de involucrarnos en la vida de gente que están más necesitadas que nosotros. Eso no es una cuestión de que tú quieras o no quieras, sino el hecho de que cuando una persona está pasando necesidades prácticas, podéis pasar aquí directamente, chicos, aquí dentro, ¿vale? Rapidito, ¿vale? Y no estéis saliendo y entrando, ¿eh? No quiero veros hasta el final del culto. Vale. Gloria a Dios. Vale. Entonces, repito, la cuestión es que nosotros nos involucremos en la vida de las personas que están pasándolo peor que nosotros. Si el Señor te ha puesto un vecino que tiene necesidad, una vecina con necesidad, claro, si tú vas a hablarle y te manda a freír espárragos, pues no puedes hacer otra cosa. Pero tú sabes que como cristiano o cristiana tú tienes la posibilidad de ayudar a la gente que lo está pasando peor que tú. Entonces, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. A mí me encanta, ¿no?, que tú, Cheryl, ¿no?, que tú pues hayas buscado gente que trabaje y te ayude y has buscado a hermanos, o en este caso a hermanas. A eso me refiero, a eso me refiero. La gente que nos rodean, todos tienen necesidades, a veces son emocionales, a veces solo tienes que coger el teléfono, llamar y preguntar, ¿y cómo estás tú? No me cuentes, ¿cómo estás tú? Y de esa manera tú abres el corazón a la persona que lo necesita. Y Dios te ha dado a ti unos recursos X que nadie más que tú tienes, que puedes usar para bendecir a los demás. Pero, ¿sabes? Los edomitas no eran así. Eran gente tan orgullosa que ni siquiera veían la necesidad de la gente que los estaban rodeando. Necesidades prácticas, necesidades sociales, emocionales, económicas. ¿No habéis tenido vosotros todas estas necesidades a veces? Y si alguien ha aparecido en vuestra vida y la ha cubierto esa necesidad, ¿cómo lo habéis visto a esta persona? Como un ángel, como un enviado o una enviada de Dios, aunque no fuera, pero lo ves así, lo ves así. Y es la responsabilidad nuestra. Entonces, las pruebas que Dios pone en ese juicio es que ellos habían pasado de todo eso. Habían visto la necesidad, el dolor de Judá y habían mirado a otra parte y cuando ya Judá no podía defenderse, encima se aprovecharon de ellos. Vamos a seguir adelante. Por eso hay un veredicto que está en los versículos 15 al 21. Lo primero es que Edom, este pueblo, iba a ser destruido, dejarían de existir como nación. Y eso no es una cosa que pasara en ese momento ni de un plumazo, sino poco a poco. Los babilonios los invadieron 100 años antes de Cristo, los macabeos los anexionaron y los obligaron a judaizarse, y más tarde, durante el Imperio Romano,
Los pocos edomitas que quedaban fueron absorbidos por los árabes y dejaron de existir como pueblo. Dios dijo, vosotros no vais a seguir existiendo como tales. Yo creo, queridos, yo miro a Europa y veo la iglesia católica en Europa y veo la iglesia protestante en Europa, cómo se han olvidado de su tarea, de su verdadera tarea. ¿Y qué les está pasando? Están desapareciendo. Cada vez venden más templos, más iglesias. Yo tengo la ilusión de comprar una iglesia católica en Málaga. Tengo esa profunda ilusión de coger luego la Virgen y venderla y poner allí Iglesia Cristiana Evangélica Renacer, y oír las campanas todas las mañanas llamando tagalán, tagalán, tagalán. Yo llevo años buscando campanas para ponérselas en la iglesia allí en Málaga, y aquí en Torre seguro que vamos a poner una campana, como es un sitio más chiquitito, y eso basta, ¿sabéis? Cuando la iglesia se pone a vivir de espaldas a las necesidades de los otros, cuando nosotros como miembros de la iglesia decimos, bueno, oye, pues, ¿no? A veces estiras lo que tú puedes hacer y a veces incluso de tanto estirar se rompe porque no puedes más. Nadie te pide que hagas lo que no puedes hacer, pero lo que puedes, eso sí. Lo segundo, mientras ellos desaparecerían, el veredicto dice que Judá iba a levantarse. Los edomitas aplaudieron la caída de Judá, pero ellos iban a retornar y se iban a constituir de nuevo como nación. Edom vería que la fe en Dios es superior a la fe en uno mismo. Y queridos, miran todo el mundo. ¿Hay judíos en el mundo? Más que judías. Hay muchísimos judíos. ¿Conoces algún edomita? No, claro que no. ¿Qué nos dice ese veredicto hoy a nosotros? La primera lección es que quien ponga su confianza en sus propias posibilidades, por muchas que esas sean, es un necio. Mira, España se está alejando cada vez más de Dios, creyéndose que está capacitada para decir lo que es lo mejor o lo bueno y lo malo. Y lo único que España está haciendo con seguridad, y lo creo firmemente, es invocar con toda su fuerza el juicio de Dios. Yo no puedo crear una línea de revelación con lo que voy a decir, porque el Señor no me ha puesto esto como revelación, sino que es una idea que quizás sea algo de su parte. Mira, España es el país que más leyes inmorales ha aprobado en los últimos años. Y es también el país al que económicamente y socialmente le va peor. El país está a punto de romperse y siguen aprobando leyes inmorales, anticristianas, terribles, y este gobierno que tenemos va a seguir adelante. Y el país está ahí a punto de hacerse pedazos y los jóvenes están totalmente despistados. Yo creo que eso es tan importante, queridos. Y la segunda lección es un recordatorio del estupendo mensaje de que nosotros tenemos la responsabilidad por la gente que nos rodean. ¿Sabes lo que tú eres? Tú eres lo que Caín no era. Caín, ¿qué le dice a Dios cuando Dios le pregunta, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dice Caín? ¿Soy yo el guarda de mi hermano? Pero ¿sabes una cosa? Nosotros somos el guarda de nuestro hermano. No es casual que se nos hable de la humildad del Señor en la carta a los Filipenses, donde Él toma forma de siervo, se humilla hasta la muerte, porque la persona humilde, la que se parece a Cristo, es la que tiene un corazón compasivo hacia los demás. Y como saben que necesitan, que viven de la misericordia, del perdón, de que han sido aceptados por parte de Dios, están dispuestos a perdonar, a ofrecer misericordia, a aceptar a los demás, a bendecirlos, a ayudarlos, a abrazarlos, a amarlos, a cubrir sus necesidades. Queridos, de gracia tomasteis, dad de gracia, dad de gracia. Eso es una contracultura. Yo me asombraba hace años, cuando todavía vivíamos en Castellón, y comenzaron a venir rumanos.
¿Por qué me acuerdo ahora de los romanos? Qué raro, ¿no? A mí me asombraban lo egoístas que eran y cómo machacaban a los otros de su pueblo con tal de tener ellos una ventaja. ¡Qué forma de ser más terrible! Hasta que os conocí a vosotros y a los que allí eran cristianos y eran totalmente diferentes. Era otra historia. Y de eso va, una transformación real, incluso de la cultura en la que hemos crecido, en la que hemos nacido. Entonces, cuidémonos para que no nos parezcamos a los edomitas. Es decir, si hay un hermano en dificultades, cuídalo. Si alguien te pide 500 euros, José, no se los vas a dar porque no lo tienes. Es lógico, ¿no? Si alguien le pide peras al olmo, ¿qué va a pasar? No es eso. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de los recursos que el Señor ha puesto en tus manos y de los que tú puedes hacer partícipe a otro. Nos hemos dejado de lado a Dios, quizás a las exigencias o demandas a nuestra vida, ¿sabes? Yo creo que a veces incluso nos alegramos de que algún que otro haya mordido el polvo, ¿verdad? ¿Sabéis lo que significa morder el polvo, no? A veces. Menos mal que por fin no es eso. Lo que el Señor quiere es que estemos cerca de ellos. Nosotros somos el guarda de nuestros hermanos, ante todo de nuestros hermanos y luego de los demás. A mí me gustaría acabar el mensaje recordando el último y tremendamente crítico encuentro entre Judá y Edom. ¿Quién se acuerda cuál fue el último gran encuentro entre Judá y Edom? Herodes. Herodes era edomita. Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, que fue el que quiso matar mató a muchos niños en Belén. El judío es Jesús, el otro es Herodes. Poder, riqueza, mujeres, indulgente consigo mismo, un hombre profundamente orgulloso, tan orgulloso que cuando se ve de frente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, le dice, oye, haz un milagrito para mí, cuéntame algo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Nada. ¿Os dais cuenta del espíritu edomita frente al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dame, entretenme. Venga. Y Jesús se calla. Pero ese espíritu edomita, queridos, os lo digo porque es verdad, está muchas veces en las iglesias. Nos ponemos a orar, dame, dame, ¿verdad? ¿Y el Rey de Reyes qué hace con eso? Nada, se calla, no hay un resultado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para el dame, sino para cubrir las necesidades de los demás, para ver la necesidad del otro y andar en esa dirección. Todo lo demás es algo que el Señor realmente juzga. El orgullo, el no dar el brazo a torcer cuando el Señor nos indica una necesidad. Yo la verdad estoy muy atento cuando mi mujer me dice, Natanael, mira que, porque ella tiene un corazón más misericordioso que el mío, ya que somos una carne, pues la escucho, porque yo no soy misericordioso. Yo soy muy así, soy más alemán que mi mujer. En el sentido cuadrado, tremendo. Hoy vino un chico a la iglesia, permitidme que lo cuente,
que lo cuente, y una chica morenita, una pinta de latina impresionante, y el chico rubio. Y entonces me lo presenta, dice, es mi novio, es Martín. Yo digo, soy Natanael, y él dice, Martín. Digo, eres alemán, ¿verdad? Dice, sí, ¿cómo lo sabes? Digo, tienes la cabeza cuadrada. Dice, ¿de verdad? El pobre se quedó un poco así, digo, pero mi mujer también la tiene, no te preocupes. Ah, vale. Queridos, de lo que iba el asunto, no somos nosotros los importantes en esta historia. Es lo que el Señor nos pone a los pies. Yo estoy absolutamente y plenamente convencido de que el avivamiento por el que estamos orando va a venir en la medida en que cada uno de nosotros, en su pequeño mundo, pague el precio de ese avivamiento, mirando a la gente, sirviendo a la gente, llegando a los corazones con necesidad y a la gente con necesidad. Y el Señor se va a glorificar y va a hacer con nosotros aquello que Él tiene en mente. Y la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que la cosecha es inmensa y que ya está ahí para que cosechemos. Hoy Anne tuvo una gran alegría, desapareció de la iglesia. Yo creí que el rapto había empezado. Pero desapareció y luego me vino a la cabeza y dije, la semana pasada también anduvo desaparecida. Y fue bueno la semana pasada que anduviera desaparecida porque el Señor le permitió llevar a esta ex monja a la fe. Y hoy ha sido otra mujer que se ha entregado a Cristo. Es como un goteo lento, pero continuo de lo que el Señor quiere hacer. Y nosotros no podemos, en nuestro orgullo ciego, simplemente dejar de lado las oportunidades que Dios nos da. Mira, por ejemplo, Rafa ha sido parte de un equipo evangelístico que ha venido aquí a sembrar en las calles. Antes de ellos estuvieron otros sembrando en las calles. Y eso está muy bien, pero eso no trae el avivamiento. Eso es sembrar. El avivamiento lo trae cuando Constanza vea la necesidad de una vecina y le lleve una docena de huevos. Cuando Uli vea otra vecina que tiene un problema impresionante y vaya con ella y ore por ella. Cosas así son las que van a desatar lo grande que Dios quiere hacer con nosotros y a nuestro alrededor. Eso ocurrió. Los edomitas desaparecieron con todo su orgullo y su cerrazón. Y eso es lo que le pasa a las iglesias que son iglesias religiosas y que no dan ese paso hacia donde el Señor los quiere tener, que no es religión, que es vida. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante, es decir, a tope.